Miembros del Congreso fueron ordenados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a negar la existencia de Nezara Gezara. El asesor económico de el residente de la Casa Blanca dimite en medio del colapso del mercado. Elon Musk quiere crear una comisión y unirse a la administración del trompudo. El director del espectáculo de inauguración de los Juegos Olímpicos fue alcanzado por un rayo. La crisis del sistema financiero que se está desatando ahora es diferente y mucho peor que cualquier otra que hayamos visto antes. El ejército estadounidense abandonará Irak de forma permanente. Los sombreros blancos contra el Estado profundo. Empezamos. Miembros del Congreso fueron ordenados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a negar la existencia de Nezara Gezara o enfrentarse a cargos de traición, castigados con la muerte. Algunos miembros del Congreso fueron acusados de obstrucción y amenazados con cargos de traición. Por lo tanto, todos los miembros del Congreso de Estados Unidos han tenido que fingir que Nezara no ha sido aprobada con el fin de cumplir con la orden de mordaza de la justicia. En otra noticia, el asesor económico de el residente de la Casa Pintada de Blanco dimite en medio del colapso del mercado. Esta película es divertidísima. Estamos viendo cómo se desmorona el desastre, y ¿quién pensaría que semejante afirmación tendría sentido en estos tiempos? Compartido por Ariel Proletario 1. En otra noticia, esto es algo muy importante. Quiero que todos ustedes piensen en las implicaciones de esto. Elon Musk quiere crear una comisión y unirse a la administración del trompudo. La Comisión de Eficiencia Gubernamental, con la participación de Elon Musk, podría centrarse en mejorar la distribución y la accesibilidad de las tecnologías emergentes. Piensen en lo que esto significa hoy con la anulación de la doctrina Chevron. ¿Recuerdas lo que dijo el güerito de las trompetas sobre la medicina de la era espacial? Entonces piensa en la publicación más reciente que hice sobre la gestión de Oaktree, donde Enteos iba a revelar algunas empresas que trabajan en tecnología avanzada. La comisión podría trabajar para agilizar las reglamentaciones y los procesos de aprobación a fin de garantizar que dichas tecnologías se sometan a pruebas exhaustivas, sean seguras y se pongan a disposición del público en el momento oportuno. Esto mejoraría significativamente los resultados de la atención sanitaria y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la comisión podría estudiar formas de hacer que estas tecnologías sean más asequibles y accesibles, posiblemente mediante asociaciones público-privadas o modelos de financiación innovadores. Todos ustedes tienen que pensar en la magnitud de esto. Recuerden, Elon Musk quiere usar X como plataforma para presentar cosas que la gente nunca había visto antes o que no sabía que existían. Estamos a punto de vivir una aventura increíble. También lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. En otra información, el director del espectáculo de inauguración de los Juegos Olímpicos fue alcanzado por un rayo. El hombre fue hospitalizado después de ser alcanzado por un rayo. Necesitó atención médica. Compartido por Associated Press. Nota de tu servidor. Esto suena a karma, o que a alguien de allá arriba no le gustó la inauguración. Siguiente información por AI3D Blog. La crisis del sistema financiero que se está desatando ahora es diferente y mucho peor que cualquier otra que hayamos visto antes. La actual crisis del sistema financiero en la que acabamos de entrar es más grave que la crisis financiera mundial del 2008. Muchos de nosotros recordamos la crisis del sistema financiero de 2008 y la agitación mundial que causó. Ahora nos enfrentamos a una situación que no solo es diferente, sino potencialmente mucho peor.
El sistema financiero mundial está al borde de una crisis que podría provocar el colapso del dólar estadounidense, algo que nunca antes hemos experimentado. Esta no es solo otra recesión, es una catástrofe inminente que cambiará todo. El colapso del dólar es inminente. Como Gesara y Nesara desencadenarán la mayor redistribución de riqueza de la historia. El sistema financiero actual, un teatro de marionetas controlado por las élites, se está derrumbando por su propia corrupción. No solo nos enfrentamos a una recesión económica, sino a una convulsión mundial que está a punto de desmantelar el status quo. Ojo, son buenas noticias para los despiertos. Para los dormidos, puede ser que entren en terror. Mantente firme y confía en el plan. En otra noticia, el ejército estadounidense abandonará Irak de forma permanente después de 20 años, a partir del próximo mes. Esta es una gran noticia, junto con la renuncia del gobernador del Banco Central iraquí. El güerito de las trompetas declaró que antes de abandonar Irak se nos pagaría el dinero en su totalidad. La revaluación del dinar iraquí no comenzaría hasta que el ejército estadounidense abandonara Irak. Estamos más cerca que nunca de que se revalúen las monedas del mundo. Pronto se declarará el fin de la presencia militar estadounidense en Irak. En otra noticia, no creas en los hackers que hay en Telegram abriendo wallets y saludando. Bloquéalos como spam. El QFS es un sistema creado por la Confederación Terrestre y nuestros hermanos estelares. Por lo tanto, nadie tiene el conocimiento de lo que significa decir van a configurar su cuenta QFS. Todas las personas ya tienen configurada su cuenta QFS, la cual tiene todos sus datos personales y su ADN. No hay nada que configurar. El dinero de tu certificado de nacimiento ya está depositado en esa cuenta, así como el pago de los préstamos que hayas solicitado, préstamos estudiantiles, hipotecas, etc. Todos tenemos dinero que es nuestro en esas cuentas. No necesitas tener bonos de Zimbabue ni dinares. Es dinero que has ganado durante tu vida y que está en esa cuenta. Pon atención, porque si crees que no tienes esa cuenta, estás equivocado. Una vez que todos hayan recolectado los bonos, vendrá el público en general. Serán llamados al centro de canje, se les entregará una tarjeta QFS y podrán usar su dinero. Personas que te piden que abras tu cuenta QFS, lo que quieren es robar tus datos personales e intentar robar tu dinero. Tengan esto en cuenta, porque en algún momento tendremos que firmar un acuerdo silencioso, NDA, y no podremos decir nada sobre este tema. Es mejor que tengas esto en cuenta, porque aunque no lo creas, tienes una cuenta con mucho dinero y nadie podrá ayudarte después. En otra información, los sombreros blancos contra el Estado profundo. Dentro de la guerra, es una batalla muy importante para el próximo Internet. El Estado profundo quiere una nueva Internet que se digitalizará con pasaportes de Internet en su nueva Internet mundial. Estos pasaportes serán solo para aquellos que cumplan con las leyes de infección mundiales, entre paréntesis, que están creciendo actualmente. Aquellos que cooperen con la banca en línea, nuevas reglas, estándares, regulaciones. El Estado profundo tiene un plan para controlar el mundo entero a través de su Internet y a través de los servicios bancarios y redes sociales de todas las personas. Este nuevo Internet que quieren lanzar es el gran reinicio, reiniciando el Internet. La contra a este Internet del pantano. Los sombreros blancos. 2 puntos. El nuevo Internet, este nuevo Internet, listo para ser lanzado por Tim Berners-Lee, tiene la seguridad más avanzada y el sistema encriptado inquebrantable jamás creado para servir a la humanidad. Las características detrás del nuevo Internet tienen sistemas de inteligencia artificial para identificar la niñofilia en línea
redes de tráfico de personas, sistemas mundiales de lavado de dinero, incubado en las muchas características de salvar al mundo a través de la base dada por la Tierra, creación cuántica avanzada de inteligencia artificial para erradicar la falta de vivienda y la pobreza del tercer mundo. Entre todos, terminar con todas las guerras y brindar sanación generacional a través de alta tecnología que utiliza los sistemas avanzados ocultos conectados a Tesla y la curación de frecuencia vibratoria, o Melbets. El cuerpo es un campo de energía y receptores que se conectan al ADN y todos los ritmos de curación autodimensionales que afectan el estado del cuerpo y la mente. Nota de tu servidor. Por eso, el nuevo Internet del QFS, conectado y distribuido por Starlink, es de los sombreros blancos. Muchas gracias y muchas bendiciones.